Bueno, una feliz mañana para todos ustedes, una feliz tarde, dependiendo de donde me estén viendo en este momento y en este instante. Muchas gracias a todos por asistir a esta convocatoria de estos tutoriales acerca de medicina tradicional china. Para mí, como siempre, es un gusto darles una bienvenida. Hoy vamos a ver el movimiento del amarillito, o sea, el movimiento tierra. Así que bueno, sean todos ustedes muy bienvenidos a estas nuevas entregas de Aprendiendo Dibujando. Obviamente ya hemos pasado por videotutoriales previos, agua, madera, fuego y vamos en tierra, donde pueden conseguir todos estos videotutoriales. ¿Sí? Entonces, en mi página, perdón, donde pueden conseguir las presentaciones, recordarles nuevamente nuestra página de internet www.camiloandrespinzon.com. En recursos educativos van y pueden descargar la presentación de lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a este Aprendiendo Dibujando. Igual recuerden que todo el orden de estos videos viene en los en las playlists que están en mi canal de YouTube, Acupuntura para Párvulos. Y bueno, como siempre les digo, pues esperamos que hoy puedan disfrutar mucho esta masterclass acerca del movimiento tierra, un movimiento súper importante para muchos de los que estamos estudiando medicina tradicional china. Bueno, pues hoy mis queridos amigos empecemos con movimiento tierra, así que vamos a poner nuestro título, ya saben cómo funcionamos. Obviamente esta es la entrega número 1, 2, 3, 4, o sea, la entrega número 5. Empezamos con síndromes de exceso e insuficiencia y vamos por movimientos. Agua, madera, fuego y seguimos con tierra. ¿Eso quiere decir que ya estamos a punto de terminar? Pues sí, ya estamos a punto de terminar. Entonces, bueno, saquen sus bolígrafos, saquen sus esferos, decimos en Colombia. Síndromes de tierra, porque vamos a aprender muchas cosas útiles que espero que les quede para su vida profesional, deseándoles obviamente lo mejor en sus procesos de aprendizaje. Síndromes de tierra. Hoy vamos a empezar con síndromes de tierra, entonces le vamos a poner nuestro título, síndromes de tierra, y vamos a ver como siempre empezamos, y siempre empezamos con eso, aprendemos desde las correspondencias. Entonces vamos a hablar de las correspondencias del movimiento tierra. El movimiento tierra en medicina tradicional china no era un movimiento inicial. El movimiento tierra siempre fue un movimiento de transición, lo llamamos nosotros. ¿Sí? Entonces, al ser un movimiento de transición, decían en los ciclos cosmológicos, una cosa es un ciclo cosmológico, otra cosa es ciclo de generación. Los ciclos cosmológicos se crearon para explicar todos los fenómenos de la naturaleza. No hay 5 estaciones, hay 4 estaciones, por lo tanto la Tierra como que sobraba. O sea, la Tierra, la asociación ahí después del fuego fue como ahí colocada a las, decimos nosotros, a las malas, como que, ay, bueno, ¿qué hacemos con la Tierra? Póngalas detrás del fuego. Y pues por ciclo de generación quedó así, pero la Tierra inicialmente es un movimiento de pausa, porque decíamos dentro del ciclo cosmológico, el agua para pasar a la madera tiene que pasar por un centro que le da estabilidad, ¿sí? Y ese término de estabilidad es muy importante incluso para los que hacemos acupuntura y los que aprendemos acupuntura, porque muchos de los protocolos en acupuntura están muy asociados sí o sí con la tierra como movimiento de anclaje o movimiento de equilibrio general. ¿Sí? Entonces uno coloca muchos puntos de acupuntura y al final le pone el punto tierra del movimiento para decirle, oiga, yo necesito que usted me lo equilibre. ¿Sí? Entonces muchas veces usamos eso. Para nosotros el san corresponde al vaso, para nosotros el fu corresponde el estómago. ¿Listo? Vaso, estómago haciendo una dupla muy importante. Muchas escuelas le llaman vaso páncreas, término que a mí no me gusta mucho, pero sí tienen mucha razón si empezamos a acaparar un poco qué es lo que hace el vaso. ¿Sí? El vaso tiene muchas funciones de transformación de sustancias, de alimentos. Entonces vamos a poner las funciones, ¿les parece? O sea, más allá de las funciones, entonces vamos a hablar de transformación. La transformación, ¿sí?, de los alimentos es la manera como nosotros tomamos algo físico, que es un alimento, y lo convertimos
en su molécula cada vez más pequeña que para la tradición china, es el chi del cielo posterior. ¿Sí? Entonces la transformación de los alimentos, y esto hace parte de algo que se llama el cielo posterior. El cielo posterior es importante porque el cielo posterior está correspondencia del cielo posterior, hace referencia al chi que se sacan de los alimentos, o sea, lo que me sirve para generar energía, al final del cabo. Entonces, ¿por qué la asociación con el páncreas sin irme mucho más allá? Y es que el páncreas libera un montón de enzimas que lo que hacen es degradar los alimentos, los vuelve cada vez más pequeñitos, y eso es lo que se absorbe a nivel del intestino delgado. Si no fuera por el páncreas, nosotros no tendríamos la capacidad de destruir esos alimentos en partículas cada vez más minúsculas, ¿sí? Los grandes carbohidratos en glucosa, las grandes proteínas en aminoácidos, ¿sí? Las grasas en ácidos libres, ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol, ¿sí? Que eso es lo que se termina absorbiendo en el intestino delgado. Entonces, eso que se llamó transformación de alimentos, que ellos lo creían que era como quitarle esa quinta esencia a los alimentos, para generar chi, pues no es más que el proceso de catabolismo. Es un proceso catabólico en el cual yo tomo algo grande y lo rompo cada vez en moléculas cada vez más pequeñitas, glucosa, proteínas, aminoácidos en este caso, las grandes proteínas en aminoácidos, y obviamente todos los lípidos en ácidos grasos libres. Tenemos triglicéridos y tenemos colesterol. Entonces la transformación de los alimentos tiene que ver es mucho más desde un punto de vista fisiológico occidental, claro, con la función pancreática. Entonces uno dice, no, pues ahí está. Y pues sí, ahí está. ¿Listo? Transformación de alimentos corresponde entonces a algo que se llama chi del cielo posterior. Cuando nosotros dejamos de comer y no tenemos el proceso de transformación de los alimentos, ¿cómo nos sentimos? Pues muy mal. Pues esa es la respuesta. Entonces nos sentimos tan mal que definitivamente, ¿sí?, decimos que el chi se puede generar a partir de dos cielos. Un cielo que se llama cielo anterior, que está formado por la esencia del agua. La esencia del agua tiene una gran capacidad de generar ese chi ancestral que de alguna forma nos ayuda a nosotros a nuestro desarrollo. Pero otro chi que es importante, otra fuente de chi que es indispensable para nosotros desde el momento en que nacemos, es el chi que se origina a partir del proceso principalmente de degradación de alimentos. Es que es así de sencillo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a buscar es precisamente eso. Entonces el cielo posterior está formado por dos movimientos. Uno, el movimiento tierra plus metal. Porque decimos que el vaso, el estómago toma y degrada absolutamente todo, lo rompe todo, pero es el vaso el que toma esa quinta esencia de los alimentos, ¿sí? Entonces ahí va formando eso que se llama cielo posterior. Ahora, ese chi, ¿qué es lo que pasa? El chi asciende hacia el metal lo recibe y él dice, oiga, venga, ¿sabe qué? Lo voy a complementar con el chi del aire. Y ahí tenemos todo el conjunto de cielo posterior. Entonces, la raíz de todo este proceso de generación chi, desde el momento en que nacemos, que se conoce con el nombre de cielo posterior, inicia o tiene su raíz en la tierra y se complementa muy bien con el chi del aire que recibe el metal. Por lo tanto, el cielo posterior, la capacidad de generar energía, ¿sí?, en este plano material tiene que ver mucho con la tierra y tiene que ver mucho con el metal. Pues sí, efectivamente. También tiene que ver, obviamente, con la generación de la sangre, o sea, de la shue. Eso es importante. Pues sí, es algo que nosotros ya entramos a revisar, porque pues decimos, si se toma chi del cielo posterior, pues la sangre, ¿qué es la sangre? La sangre tiene que ver con la forma como nosotros combinamos ese chi que adquirimos de los alimentos con líquido orgánico. Entonces, él tiene la capacidad de ser el paso número uno para generar sangre. Sí, ahí lo tenemos claramente. Bueno, ya lo hemos dicho en muchos videotutoriales. Vale. Transformación de alimentos. Así como hace la transformación de alimentos, mis queridos amigos, también hace el transporte de alimentos. El transporte. Transformación y transporte de alimentos. Alimentos. ¿Alimentos para dónde? O sea, o más bien, ¿transporte de qué? De lo que saqué de los alimentos. ¿Sí? O sea, del chi. Entonces, él no solamente se encarga de hacer la transformación a esa molécula que se conoce con el nombre de chi,
sino que también tiene una gran capacidad de hacer transporte de ese chi del cielo posterior, que es bien interesante para nosotros. Bueno, entonces ahí lo tenemos claramente. Generación de sangre, pero por supuesto que sí, ¿sí? Pero por supuesto que sí, eso es lo que vamos a ver. Bueno, también tiene la capacidad de generar sangre, tiene la capacidad de generar chi del cielo posterior. Entonces, y tiene que la generación de alimentos es súper importante. Bueno, el estómago se encarga pues de degradar cosas, o sea, le llega cosas, lo degrada, el vaso toma todo eso y hace una transformación de los alimentos y adquiere chi del cielo posterior. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos pacientes muy desvitalizados, lo primero es estómago, o sea, trabajar o estómago y vaso al mismo tiempo, toda la tierra. ¿Para qué? Para empezar a generar chi desde el cielo posterior, para tener chi para trabajar en otros movimientos. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Bueno, ¿qué otras funciones tiene? Tiene muchas funciones. Aparte de la generación de sangre, tiene la capacidad de contención de sangre. ¿Qué es la capacidad de contención de sangre? La capacidad de contención, ¿sí? Tiene que ver, capacidad, eso Camilo, muy bien, capacidad de contención de sangre, tiene que ver con un poco con esa capacidad que nosotros tenemos de contener la sangre dentro de las vías normales, ¿sí? Eso es súper importante, ¿sí? Es lo que tenemos que ver. Entonces, es como una presión que se ejerce dentro de los vasos sanguíneos que hace que la sangre vaya por donde debe ir y no se vaya a salir. A eso estamos con la capacidad de contención de sangre. La contención de sangre es eso, precisamente es eso. Bueno, entonces capacidad de contención de sangre, ahí la tenemos clara, espero que les quede claro a ustedes también. Bueno, alimentos, transporte de alimentos. Bueno, muy bien. Listo, eso con respecto a las funciones, hemos dicho un montón de funciones. Vamos a ver un poco también las correspondencias con respecto a los tejidos. Entonces nosotros tenemos los músculos. Claro, el músculo de las extremidades, el alimento es directamente, o quién alimenta el músculo de las extremidades, pues de toda la función de el vaso, de la tierra en conjunto, con respecto a la transformación de los alimentos. Entonces los músculos se alimentan mucho de ese chi de cielo posterior, por eso se vuelve tan importante. ¿Listo? Nosotros lo asociamos mucho con los labios, ¿sí? Los labios tienen que ver con una capacidad gustativa, un gusto, pongamos así, el gusto. Entonces, el gusto que reposa, pues obviamente, y que depende mucho de la capacidad de gustar, no depende tanto de los labios. Depende más de las glándulas que nosotros tenemos, que son obviamente receptores químicos, quimiorreceptores, todas esas botones gustativos a nivel de la lengua. Entonces ahí es que realmente tenemos la sensación del gusto. Pero por ende decimos que el apetito se mueve mucho a través de esto, ¿sí? A través del movimiento de la tierra. Entonces la capacidad que yo tengo de tener hambre, de que me gusten ciertas cosas, todo eso depende mucho de esto, ¿sí? de tener una buena tierra. Yo tengo de pronto a veces personas que dicen, no, sabe que no quiero comer, no se me apetece, cuando uno está más enfermo, pues uno dice, ah, bueno. Pero esa capacidad de apetito, pues lo tiene mucho el movimiento tierra. Ahora ustedes dirán, no, que es que el COVID uno pierde el gusto. Sí, pero eso es otra cosa. Eso tiene que ver con otra cosa totalmente diferente. ¿Listo? En este caso no lo es tanto. Bueno, el apetito tiene que ver con esa capacidad de transformar. Entonces vamos a ver que la Tierra pues es un movimiento metabólicamente muy activo. ¿Listo? Músculos, labio, apetito, nosotros decimos reflexión obsesiva. Entonces decimos muchos a veces una preocupación. Entonces tenemos que ir al aspecto de la madera, ¿sí? Reflexión obsesiva o preocupación, ¿sí? Tiene que ver con el aspecto emocional que se conoce con el nombre de Yi. El Yi en medicina tradicional china tiene que ver es precisamente con eso. ¿Okay? Tiene que ver el aspecto Yi, que es como el aspecto de reflexión. Nosotros podemos pensar en ciertas cosas y es muy válido pensar para entender un poco los recursos que nosotros como seres humanos tenemos. Pero muchas veces le damos soluciones claras. Hay personas que se les presenta alguna cosa y se da solución clara, la tienen clara a cada nivel mental.
A eso nos estamos refiriendo. Hay personas que definitivamente ante ciertas ocasiones o ciertas cosas que pasan en la vida, pues lo que hacen es como rumiar la idea y no la dejan soltar y no le dan tampoco solución. Entonces, tiene que ver mucho con eso que se llama la reflexión obsesiva. Acá se vincula, miren ustedes, obsesiva, reflexión obsesiva. Acá se vincula mucho, por ejemplo, hay muchos síndromes donde tenemos una gran afectación de esa parte mental y emocional, ¿sí? En esa reflexión obsesiva. Eso es súper importante. Bueno, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto de G realmente muy estancado. ¿Sí? El aspecto G, que es el aspecto mental, el aspecto del Shen que reposa en la tierra, tiene que ver mucho con eso. ¿Bien? Y ahí lo tenemos. Tenemos claramente nuestra relación más importante y nuestra relación obviamente más cercana a lo que podemos hablar del movimiento de la Tierra. Esto con respecto a la correspondencia, por supuesto. Bien, pero como no venimos a hablar de correspondencias, ¿verdad que no? No solamente, porque muchos de ustedes ya conocen esto, bueno, también tiene que ver con una capacidad de contención de órganos abdominales. La capacidad de contención de órganos abdominales, que es lo último que les voy a contar a ustedes, ¿sí? Tiene que ver específicamente, órganos, es con tilde en la o contención. Me disculpa si se me borra o se me olvida poner alguna tilde. Capacidad de contención de órganos abdominales. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos, de órganos abdominales. ¿Ok? Entonces, también, ¿no? El chi de la tierra tiene un movimiento ascendente. Yo siempre he visto, es como si los órganos abdominales estuvieran precisamente con una cuerda, como si estuvieran anclados a ese chi que empieza a ascender hacia arriba. Tiene que ascender, ¿por qué? Pues porque ahí tenemos toda la relación del cielo posterior. La tierra origina el metal. La tierra genera el chi hacia arriba para que el gobernador del metal, porque el gobernador del metal, ¿sí? Tiene que ver es precisamente con el pulmón, pues lo reciba de alguna forma. ¿Listo? Entonces, ese movimiento de llevar, ¿sí? De que llevemos todo hacia arriba, tenía que ver con algo que yo interpreté de esa manera, y es como si todos los órganos abdominales estuvieran como vinculados o pegados a esa cuerda que termina ascendiendo hacia arriba, va hacia arriba, ¿sí? Y todos están contenidos dentro de la cavidad abdominal. Es que es así, o sea, yo lo veía de esa manera. Por lo tanto, si yo tengo una falta de energía o tengo una falta de ese movimiento ascendente, tengo algo que se llama hundimiento del chi del vaso. ¿Qué es tener hundimiento del chi del vaso? Un chi que no asciende buscando el metal, sino un chi que, como no asciende, se cae. Si se cae y todas las estructuras están vinculadas a esa pequeña cuerda, pues ¿qué pasa con todas las estructuras abdominales? Que se van hacia abajo y hacia afuera. Sí, eso es lo que principalmente tenemos. Y eso es lo que podemos ver habitualmente con respecto al movimiento de la Tierra. Bueno, para que sepan ustedes. Esa es la función. ¿Sí? Esas son las funciones más importantes. Esas son las funciones que realmente nosotros tenemos con respecto a dar un espacio acá entre los dos, ¿sí? A el movimiento, obviamente, de la Tierra. Ahora hablando un poco de lo que causa síndromes en la Tierra, hay que definir muy bien que tenemos, como siempre, causas emocionales, tenemos ciertas causas que definitivamente son mucho más físicas. Acá por todo el funcionamiento, quizá sí, las causas más importantes. Entonces, de patología, ¿sí? Tiene que ver específicamente con la parte emocional. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la reflexión, ¿no? Obsesiva. La reflexión obsesiva, cuando uno le da tantas vueltas a una idea que definitivamente se nos sale de las manos o creemos que se nos sale de las manos, ¿sí? Entonces, las reflexiones obsesivas son de las causas más importantes de generar trastornos a nivel de la Tierra, principalmente hablando, por ejemplo, de distensión abdominal, ¿sí? Entonces, eso se llama gastroneurología, ¿sí? La gastroneurología implica mucho porque todo el sistema digestivo tiene una
gran función ordenada por todas las neuronas y tiene su propio sistema, por supuesto. Es un órgano que contiene una gran cantidad de neuronas y está altamente influenciada por la parte emocional. Entonces, cuando reflexionamos obsesivamente sobre cosas que realmente nos tienden o nos sentimos de alguna forma amenazados, ahí es donde tenemos la patología más importante en la Tierra. Bueno, como causa de patología, disculpa. La causa de patología, una de las causas de patología más importantes que podemos llegar a tener. Bueno, muy bien. Dos, obviamente la alimentación. Sí, alimentación, que quizá es supremamente importante. Bueno, hablemos entonces de qué puede lesionar, en este caso, a nuestro órgano número uno, que viene siendo el vaso. El vaso tiene algo muy interesante y es que según la tradición china, el vaso le encanta, sí, le encanta y le fascina el vaso eh, todo lo que tiene que ver con sequedad, con el hecho de estar seco. No le gusta mucho la humedad, ¿sí? A diferencia del estómago. El estómago es todo lo contrario. Pero el vaso es un órgano que no le gusta la humedad, ¿sí? Pero ¿qué es humedad para nosotros? Si uno acapara la alimentación que nos trae más humedad, es la alimentación que es muy yin. Entonces la alimentación excesivamente yin, ¿sí?, es quizá una de las causas más importantes de alteraciones a nivel de la Tierra. Eso es súper, súper importante que lo veamos nosotros. Bueno, entonces, alimentación excesivamente yin, como la alimentación, entonces, que está correspondiente, por ejemplo, alta en carbohidratos, es demasiado yin. Alimentación alto en lácteos, por ejemplo. La leche es un alimento muy yin. Si la consumimos en exceso, pues nos va a traer mucho yin. Alimentación muy fría, miren ustedes. Tomar granizado a esta hora del día, uno dice, uy, pero es que está haciendo un calorcito muy rico, sí, yo sé. Pero miren ustedes que la alimentación es de las causas más importantes de por qué terminamos lesionando el vaso. Entonces, ahí está la alimentación excesivamente yin como una de las causas importantes de afectación profunda. Los crudos, sí, eso es importante. Entonces, no, que es que yo soy vegetariano. Está bien, no hay nada de malo en ser vegetariano. Pero el vegetariano tiene un problemita y es que le gusta empezar a consumir todo, absolutamente todo crudo. Entonces, todo lo que es crudo, todo lo que es helado, todo lo que es excesivo en carbohidratos, los lácteos, todo lo que tiene que ver con exceso de panadería, por ejemplo, que es demasiado, todos los ultraprocesados, por ejemplo, eso tiene que ver con alimentación altamente yin. Entonces, la alimentación altamente yin es una alimentación muy cargada de esa energía yin, muchas de esas energías yin muy caracterizada por este factor que se llama humedad, ¿sí? Y no está mal comer moderadamente para absolutamente nada, ¿sí? Pero acá sí que es importante entender. Entonces, abundantes líquidos con la comida, vean que no. Y además líquidos helados, pues miren que no es tan bueno. O yo me como mi ensalada cruda con algo frío, pues tampoco es tan bueno, ¿sí? Entonces, de vez en cuando no es que sea malo, pero si ya nos estamos excediendo, pues vamos a tener muchos problemas en ese caso. Alimentación excesivamente yin. Entonces, vamos a anotarlo ahí como una de las causas más importantes en este apartado y quizás sea las más importantes. Dice la tradición china que no necesariamente tiene que ser con la alimentación, sino también con algo que se llaman hábitos alimentarios, ¿sí? Los hábitos alimentarios también tienen una gran capacidad de desgastar la energía de la tierra. Entonces, yo lo voy a colocar como no estar presente en el momento, ¿sí? ¿Qué es no estar presente en el momento? Cuando es hora de comer, es hora de comer. No es hora de comer y ver una serie por YouTube y al mismo tiempo entonces no estamos comiendo. O comemos en 15 minutos, almorzamos en 15 minutos. No nos damos el chance de hacer una buena fase digestiva desde la boca, ¿sí? Sino que definitivamente nos la saltamos. Entonces ahí hay muchísimo problema. Ahí hay muchísimo problema con respecto a toda esta parte de hábitos alimentarios. Eso es importante. 4.
Entonces, no comer a horas es uno. Comer sin estar presente en lo que estás haciendo, esa es otra. Comer a deshoras, comer desorganizadamente, eso trae también muchas alteraciones a nivel de la Tierra. Estar de pie mucho tiempo. Para muchos, este es un factor de riesgo para un síndrome que se llama en la Tierra hundimiento de chi, de vaso. ¿Sí? Entonces, el hundimiento de chi del vaso tiene que ver mucho con esto. Entonces, estar mucho tiempo, estar de pie mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, que puede ocasionar que a uno se le empiece a salir los órganos abdominales. Claro, es como mantener mucho tiempo el chi hacia arriba. ¿Se acuerdan que el vaso tiene que llevar el chi hacia arriba un buen tiempo? Pues estar mucho tiempo de pie lo que conduce es a que se hunda el chi del vaso. ¿Sí? Para eso, o sea, principalmente para ese síndrome, la alimentación, la reflexión obsesiva, los malos hábitos alimentarios. Bueno, quizás sean las causas más frecuentes. El sobreesfuerzo físico. Acá sí hay un libro que habla mucho de eso. El sobreesfuerzo físico. Sobreesfuerzo físico. Entonces, el sobreesfuerzo físico también tiene una gran capacidad de hacer una lesión del chi o del yang de la tierra. Vasos, hablando un poquito de esa nutrición. Porque pues estamos desgastando mucho músculo, mucha la parte muscular. Entonces, cuando agotamos mucha esa parte muscular del sobreesfuerzo físico, pues lo que hacemos es necesitamos más chi de tierra y con eso la podemos empezar a desgastar. Esa es una posibilidad. Pero también están las mujeres que tienen multiparidades. Acá lo voy a poner como esfuerzo físico. La multiparidad que tiene que ver específicamente con la manera como las mujeres tienen bebés y pueden tener a veces muchos bebés durante cortos periodos de tiempo, desgasta mucho la energía de la tierra, entendiendo un poco el sobreesfuerzo muscular que tenemos que hacer en esas fases. También hay un ciclo fisiopatológico y es desgastar el agua, desgastar el yang del agua por desgaste de esencia. Y eso termina, recuerden que el riñón genera un pequeño yang, que lo que va a hacer ese yang es alimentar el yang del vaso. Entonces no lo termina alimentando adecuadamente. ¿Ven? Entonces ahí vamos a tener un problema por el lado del desgaste de esencia secundario a muchos partos, por supuesto lo podemos tener así, pero sí definitivamente durante el parto el sobreesfuerzo físico se vuelve muy importante como para empezar a desgastar todo este tipo de cosas. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Bien, espero que estén aprendiendo muchas cositas. Yo estoy también recordando algunas otras. Bueno, muy bien. Esas quizás sean las causas más importantes que nosotros tenemos acá. Bueno, ahora quiero aclarar una cosa con ustedes. Voy a correr esto acá porque vamos a aclarar, además de las causas más importantes de patología, cómo es que funciona el vaso. Esto es súper importante y tiene que ver con algo. Entonces vamos a dibujar, vamos a aprovecharnos del lápiz y aprovechándonos un poco del lápiz, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Lo que tengo acá, o no tengo acá. Ok, entonces vamos a tomarlo y, y vamos a dibujar entonces nosotros algo que a mí me ha ayudado mucho para empezar a entender todo este concepto. Nosotros tenemos un estómago, ¿sí o no? Todos tenemos un estómago, ¿ok? Que tiene curvaturas y le da paso obviamente al duodeno, esto es súper importante. Y acá vamos a ver otro movimiento que es importante y es el vaso. Esto a mí me quedó súper claro porque ese proceso de transformación de los alimentos a veces no es tan claro, ¿sí? Y definitivamente no es tan claro, ¿ok? Entonces yo lo voy a dibujar más o menos así, ¿sí? Este es el vaso para mí. Esto tiene una explicación en el trasfondo, ¿sí? Entonces yo voy a dibujar algo así, voy a poner como un montón de engranajes, más o menos algo así.
¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan entendiendo, porque nosotros en el vaso tenemos una moneda con la que le pagamos, ¿sí? Y definitivamente es así. Si esto no es vaso, esto es estómago. Entonces, hagan de cuenta, ¿sí? Hagan de cuenta, mis queridos amigos del planeta, que el vaso se le paga diariamente. Entonces, ustedes le pagan al vaso, no sé, $10 al día. Eso es tan poquito, pues sí, es tan poquito. Estamos en un país tercermundista y tenemos que ahorrar dinero. Entonces uno dice, ok, pues entonces tenemos acá, ¿sí? Tenemos algo acá, ok. Entonces el vaso, claro que quedó como feo. El vaso, mis queridos amigos, ¿sí? Funciona más bien como si fuera una máquina. Una máquina que depende muchísimo de quién, de la moneda energética que se llama chi. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el vaso? Entonces, una vez llega los alimentos, entonces vamos a dibujar por acá, los alimentos, ¿listo? Entonces llega, no sé, vamos a dibujar un dorito. Entonces, digamos que se comieron un dorito o algo así. Entonces llegan los alimentos, ¿sí? Llegan al estómago, entonces el estómago de qué se encarga. El estómago funciona como una gran caldera donde ustedes le ponen cosas y él empieza a degradar cosas. Eso es lo que termina haciendo. Pero el vaso lo que va a hacer es, le pagan con un chi. Entonces le dice el cuerpo, oiga, mire, ahí le doy $10, ese es el chi que usted tiene. ¿Sí? ¿Y él qué tiene que hacer? La transformación de los alimentos, que es como si funcionara como una máquina, miren ustedes, ¿sí? Una máquina con qué trabaja. Entonces uno dice, ah, pues con energía, o sea, con chi. El chi es la energía. Por lo tanto, el vaso tiene una gran proporción de chi o de energía yang, lo vamos a poner porque él funciona como una máquina, ¿sí? ¿El vaso tiene energía yin? La respuesta es sí. El vaso sí tiene energía yin. Entonces, si yo viera el vaso como una gran máquina, tendría sí o sí que verle todos los engranajes. Entonces, acá está el vaso se conecta, ¿sí o no? Es una gran máquina, él se conecta máquinas con máquinas y están todo el tiempo generando un movimiento. O sea, necesita de chi, o sea, necesita de una fuente calórica. ¿Ven? Por eso es que la energía yin en exceso lo que va a hacer es lesionarlo. Entonces necesita de una energía que es una energía principalmente calórica. ¿Okay? O sea, el chi. El chi es, hagamos de cuenta que estamos en una revolución industrial y el chi es como el carbón. Le ponemos carbón a la máquina empieza a funcionar y ella hace, el vaso en este proceso, hace el proceso de ¿qué? De transformación. ¿Transformación de qué? De alimentos. ¿En qué? En chi, de sacarle chi a esos doritos, yo dibujo como unos doritos, chi a esos doritos, la parte nutricia, yo sé que los doritos no tienen parte nutricia, pero la parte nutricia, sí, a menos que ustedes los hagan artesanales. Esto no es una clase de hacer doritos artesanales. Entonces le sacan la parte nutricia a los doritos y esa parte de nutrición me va a funcionar mucho para empezar a nutrir el chi de todo el cuerpo. Entonces, eso es súper importante. Entonces me va a hacer, gracias a esa acción del chi, me logra hacer el proceso de transformación, ¿sí? De transformación. Entonces vamos a considerarlo obviamente. Entonces va a ser el proceso de transformación. ¿Listo? La transformación es gracias al chi. Ahora, entonces voy a sacar el chi del cielo posterior, pero el vaso necesita chi para pagarle. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si yo a ese vaso, y esa es una de las cosas más importantes de patología, y pongan mucha atención, si yo a ese vaso le estoy pagando con qué? Con humedad. ¿Sí? La humedad es demasiado yin. ¿La humedad qué es? Es un factor patógeno demasiado yin, o sea, demasiada energía del frío.
Si yo como crudo, si yo como frío, si yo como muy húmedo, carbohidratos, ultraprocesados, ¿sí? Ensaladas crudas, pues no tengo ningún tipo, yo nuevamente les digo, de inconveniente con de los vegetarianos. Podrían cocinar al vapor algunas verduras, eso les daría un valor nutricional para esto. Sí, pero si por otro lado le pongo todo absolutamente crudo, ¿sí? Ahí es donde voy a tener problemas, ¿vale? Porque, recuerden, esto funciona con una moneda energética que es el chi. Cuando le entra toda esa humedad o todo ese crudo, pues lo que hace el vaso es que empezar a entregar parte de su chi, de esa pequeña energía del fuego con el que funcionan las poleas de esta fábrica que se llama vaso, para sacar esa quintesencia de los alimentos, ¿sí? Porque eso es lo que termina haciendo. Entonces, ustedes le pagan con demasiada humedad, él se empieza a apagar. Y ahí es donde tenemos el problemita. ¿Cuál problemita? El problemita es dejar entrar las cosas que no deben entrar. ¿Cómo qué? Como la humedad. Cuando ustedes empiezan a comer Doritos, sí, pues, bien, pues esos son ultraprocesados, eso no tiene nada bueno. Y cuando ustedes empiezan a comer, quizá en los primeros años de vida, pues el vaso ahí les va funcionando y les trabaja y saca lo que no les sirve y dice, no, 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 lo que no me sirve salga derecho, yo tomo el chi de lo que me sirve a mí. Pero cuando ustedes siguen comiendo Doritos a los 50 años, ¿sí? Esos Doritos lo que hacen es empezar a apagar ese chi, esa energía del fueguito la empieza a apagar. Y la empieza a apagar y ahí tenemos un problemita y es que el vaso no empieza a separar muy bien lo que es húmedo de lo que no es húmedo, ¿sí? Eso es importante, ¿ok? Lo que no es húmedo de lo que es húmedo. Eso es lo que tenemos ahí, claro. Y ahí es donde dejamos entrar un montón de humedad. El vaso tiene la capacidad de hacer transformación de lo que le sirve y lo que no sirve, que siga derecho. Pero como hay tanta energía yin, empieza a apagarlo con su moneda energética, que es el chi, que es muy yang. Entonces, un pequeño fuego y le meten más, lo van a apagar. Hasta el momento en que el vaso dice, no, yo ya no voy a trabajar más. Entonces, ¿qué hace un mal trabajador? Eso, deja entrar lo que sea. Si ustedes le pagan mal al señor que cuida la disco, pues deja entrar a cualquier persona, ¿sí o no? O deja entrar al que le pague mejor. ¿Ven? Entonces ahí deja entrar pues toda la humedad. Entonces en lugar de hacer un adecuado proceso de transformación, deja entrar toda la humedad al cuerpo y ahí es cuando ustedes se aumentan de peso. Para la tradición china también tiene que ver con un factor patogénico que es la flema, donde obstruimos los orificios de la mente, empezamos a tener confusión mental, ¿sí? Empezamos a... Todo ese tipo de patologías neurológicas muy enfocadas hacia el pan, hacia todos esos carbohidratos refinados, pues ahí es donde tenemos el problemita. ¿Listo? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, esta es la ruta inicial que debería tomar todo, pero pues ahí pasa el proceso de la transformación. Bueno, entonces, usualmente, ¿cómo se recomienda? Pues no irnos tampoco al extremo. Tampoco es no comer pan nunca en la vida, ¿sí? A menos que estén sufriendo alguna enfermedad, alguna cosa. Pero limitar mucho el contenido de carbohidratos refinados es importante. La galletería también es importante, ¿sí? Miren ustedes, las comidas altas en azúcar, eso tiene mucha humedad. Definitivamente hay que empezar a pararla, ¿ok? No consumir todo crudo. Por eso los asiáticos tomaban los tecitos, porque en los tecitos le daban un poquito más de calor, ¿ve? Entonces le daban un poquito más de calor y eso hacía que la tierra, que el vaso funcionara de una mejor manera, ¿sí? Si ustedes toman no gran cantidad de líquido, poco líquido con el almuerzo, pero es tibio, es un té, alguna cosa, pues le favorece mucho la energía de la tierra, ¿ven? Entonces no le están metiendo una gran cantidad de líquido, le están metiendo líquido reducido, pero le están ayudando con ese calorcito a que el chip funcione de una mejor manera. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Ven? Por eso es importante. Por lo tanto, una de las causas más importantes es eso, ¿sí? También enseñarles una cosa. El movimiento del vaso para hacer la transformación de los alimentos tiene un horario. Todos los canales y los órganos tienen un horario donde funcionan mejor, porque hay como esa moneda energética se le entrega en ese momento, ¿sí? Entonces, la moneda energética del estómago es de 7 a 9. El vaso es de 9 a 11. Eso quiere decir que le vamos pagando, ¿sí? Le vamos pagando despacito
al estómago inicialmente. Por eso desayunar antes de las 9 de la mañana es mucho mejor, de 7 a 9, para que el vaso haga el proceso de transformación, no es un proceso más metabólico, ¿listo? En las horas consecuentes, de 9 a 11. Tomar, que es que me encanta levantarme a las 11 de la mañana, pues ya para qué, ¿sí o no? Ya para qué. No vamos a procesar adecuadamente ese alimento, ¿listo? Entonces por eso los horarios son muy útiles. También el hecho de no estar pensando en cosas cuando estamos comiendo. Cuando estamos comiendo uno se sienta y debería hacer un adecuado procesamiento. Miren que no pasa, ¿sí? O sea, no, estamos pensando en otra cosa, en la serie del Netflix, la que dejé por ahí, en la noviecita, pero ¿por qué no me escribe? ¿Sí? O el novio, que por qué no sé. ¿Será que? Ese tipo de cosas no, muy presente en los alimentos, porque ahí el proceso digestivo inicia desde la parte de la boca, desde el proceso del comer consciente. Hay grandes ramificaciones o ramas, tendencias a decir, oiga, es importante como seres humanos aprender a comer conscientemente, ¿sí? No solamente en la calidad del alimento, sino en el proceso, que eso fallamos muchísimo muchos de nosotros. Eso sí, los europeos saben más de eso que hoy, porque ellos comen muy consciente. Bueno, entonces ahí lo tenemos. ¿Listo? Eso es lo que terminamos haciendo. Y eso es súper importante, súper importante para nosotros. Por lo tanto, la cosa es sencillamente no meterle tanto carbohidrato al vaso. ¿Listo? Pues los azúcares añadidos no es que sea lo mejor que le puede ocurrir al ser humano. Pues definitivamente no. ¿Sí? El azúcar añadido no nos ayuda mucho. Y es que definitivamente no nos ayuda tanto. Bueno, muy bien. Vamos a grabar esto, lo vamos a exportar. Este va a ser listo, nuestra primera diapositiva. ¿Ok? Vamos a abrir otro entonces. Bueno, mis queridos amigos, vamos a crear otro. Como vamos a crear otro, entonces vamos a ponerle como 80% ahí para que se alcance a ver. Que es importante, mis amigos. Bueno, vamos a empezar con los síndromes de una vez. El vaso, este movimiento que es el movimiento de la Tierra, tiene algo muy curioso. La mayoría de síndromes son por insuficiencia. ¿Sí? O sea, agotar ese chi. Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde está el yin? El yin hace referencia a los líquidos, ¿sí o no? Es lo que hemos estado hablando. Pero hablamos mucho de chi, incluso de yang, pues del funcionamiento. Pero ¿dónde está el yin? Dice la tradición china que el yin, si ustedes revisan cualquier texto de medicina china, no hay síndrome de deficiencia yin de vaso, eso no existe. Es muy extraño verlo y eso tiene que ver con una razón. El yin son los líquidos orgánicos. ¿El vaso le gustan los líquidos orgánicos? Pues no tanto, no le gusta estar tan húmedo, ¿ven? Que era lo que decíamos inicialmente. Le gusta mucho más la sequedad, ¿sí ven? Por lo tanto, los líquidos orgánicos en el movimiento de la Tierra tienen que ver con esa gran capacidad de engranaje. Entonces, acá el yin que viene a corresponder, que eso es importante. El yin del vaso viene a corresponder al pequeño o al poco aceite que tengo que ponerle a esas ruedas que en esta máquina van generando movimiento. Es ese aceite que sí es necesario, pero que no se vuelve una cosa tan indispensable como si es el chi, como si es el yang. Bueno, por lo tanto, los síndromes en tierra, muy poquitos tienen que ver con deficiencia de yin. Sí existen, se notifican, pero no son tan importantes, ¿vale? O sea, realmente es una parte muy pequeñita. Bueno, por lo tanto, no me hagan caso a mí, vayan, busquen en un libro, a ver qué tenemos. ¿Sí? Primer síndrome, mis queridos amigos. El síndrome raíz, y con esto me voy en paz. ¿Sí? Ustedes dirán, no, es que el vaso es muy difícil. ¿Qué difícil? No es difícil para nada. Suficiencia chi del vaso, mis queridos amigos. Insuficiencia chi del vaso. Bueno, ese es el primer síndrome que nosotros tenemos. Bueno, pónganme muchísima atención. La insuficiencia chi de vaso es el síndrome por excelencia que uno se tiene que aprender y no se tiene que aprender absolutamente nada más. ¿Sí? Entonces, nosotros lo podemos poner como en síntomas. De manera general, ¿cuáles son los síntomas generales? Los síntomas generales de cualquier, bueno, no lo voy a poner, síntomas generales de
deficiencia de chi. Entonces vamos a ponerlo, bueno, me faltó el título, por acá, síndromes de tierra. Síndromes de tierra, ¿ok? Recuerden que no estamos viendo muchos food, los food no tienen tantos síndromes y no es tan complicado, la verdad. ¿Sí? Estamos enfocándonos mucho más en los tesoros, que quizás donde vamos a tener más problemas. Síntomas generales de deficiencia de chi. Bien, astenia, adinamia, ay, no quiero hacer nada, abulia. Por más que quiera, no me puedo mover, no puedo mover los músculos. Eso es muy característico de cualquier síndrome de deficiencia de chi. Astenia, adinamia, como no tengo ganas de hacer nada. Por más que quiera, no me puedo levantar. Abulia, no quiero generar movimiento muscular, tengo una pereza. Entonces, vamos a ver. Dice en la tradición china, lasitud mental, que es pereza mental. Entonces, no solamente es física, sino es mental de todo. Pues claro, ahí lo tenemos. Entonces, astenia, dinamia, lasitud mental, no quiero hacer que lo haga otro, ¿sí? Un gran agotamiento que se empeora, miren ustedes, se empeora con la actividad física. Esos son los síntomas generales, ¿sí? Esos son los síntomas generales. Es lo que tenemos así, ¿ok? No quiero hacer nada, que lo haga otro, ¿sí? Yo no quiero, déjame descansar, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Bien, mis queridos amigos. Por otro lado, si yo tuviera que dibujarlo, más o menos sería algo así. Bueno, vamos a ponerlo acá, entonces lo tenemos, deficiencia, no sé qué. Ahora, para que se llame de vaso, ¿sí? Porque estos los que tenemos acá, ¿sí? Entonces los propios de vaso, entonces los síntomas propios de vaso, perdón. Los síntomas propios de... Me perdono es porque... Me disculpo, disculpa... Es que me perdono. Me disculpo porque creo que me quedó muy grande. Bueno, ahí está. Entonces, los propios del vaso. Los propios del vaso. Para que me diga, esa insuficiencia chi es, pero desde el vaso. Entonces, ¿qué tenemos? Proceso de transporte, transformación de alimentos. Si yo tengo lesión o tengo compromiso del proceso de transformación de alimentos, ¿sí? De transporte y transformación de alimentos, yo tengo algo, ¿sí? Yo tengo algo que es muy bonito y es distensión abdominal, ¿sí? Después de comer. Se llama distensión abdominal después de comer, o sea, postpandrial, o sea, después de la comida. Hay muchísima gente que tiene esto. Entonces, me siento agotado, me siento como cansado, pero tengo distensión abdominal. Cada vez que como, ¡uf!, el abdomen se me hincha. Ah, ahí está. ¿Listo? Distensión abdominal. Puedo tenerlo, pero por supuesto. ¿Sí? Puedo tener, por ejemplo, a ver, heces. Se llaman heces diarreicas o lientéricas. Ustedes ya lo vieron, de pronto va por el lado de deficiencia de yang. Recuerden que acá también tenemos cosas combinadas, pero lo vamos a explicar muy bien. Entonces yo cada vez que como se me distiende, entonces ellos decían, es que el vaso no está haciendo el proceso de transformación. Entonces ese es el problema. ¿Sí? Entonces decían, eso es deficiencia de chi vaso. ¿Sí? O sea, está sin energía para hacer el proceso de transformación, por eso se distiende cada vez que coma. Eso es una posibilidad. Heces diarreicas. ¿Qué es la S diarreica? Pues que todo sigue derecho. Pero la S diarreica acá es muy clara. Si yo no hago el proceso de la maquinita, de empezar a quitar esos principios intermediarios que me van a ser muy útiles para la generación del chi del cielo posterior, porque no está sirviendo adecuadamente, y realmente no es lo que está haciendo, vean ustedes, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a tener? Pues llega la materia fecal y sigue derecho, porque como él no hizo nada, no hizo el proceso de sacarle esa quinta esencia, pues todo sigue derecho. Y ahí va el término lientérica. Lientérica, ¿a qué hace referencia? Lientérica hace referencia a que van restos alimentarios. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, traté de sacar, pero es que no hay nada. Traté de sacar, pero es que ahí no hay nada. Traté de hacer el proceso,
pero es que ahí no hay nada, ahí no hay cómo sacarle. Entonces trate de sacar chi y definitivamente no hay manera de sacar chi. ¿Listo? Eso se llama heces lientéricas. Claramente ahí lo tenemos. ¿Listo? Signo muy importante, lo más importante de distensión abdominal. Bueno, propios del vaso. También me puede dar reflexión obsesiva. ¿Por qué no? La reflexión obsesiva tiene dos vías. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ok? Y esto es importante dentro de la parte mental. Voy a ponerlo acá porque me parece interesante verlo desde este punto de vista. ¿Sí? O sea, para que les quede claro. Entonces, reflexión. Vamos a anotar. Reflexión obsesiva. Hay una canción en vallenato. Vallenato es un género musical colombiano, el de Carlos Vives y esas cosas. Bueno, para los que no conocen, mis amigos que no son colombianos. Y hay una canción que se llama Obsesión. Y la canción es precisamente, habla de un hombre que se enamora de una mujer. Es muy bonita la canción, la letra es espectacular. De un hombre que se obsesiona por amor. Y la canción se llama Obsesión. Cantada por el gran Peter Manjarrés. No, la original yo sé que no es de Peter Manjarrés. Pero hombre, qué canción tan buena. Sí, ahí para dedicarla. La versión de Peter Manjarrés me encanta. Bueno, no hablemos más de esto. La insuficiencia chi de vaso. La pueden buscar en YouTube. La insuficiencia chi de vaso, ¿sí? Tiene dos vías entonces, mis queridos amigos. ¿Sí? O sea, una vía... perdón. Voy a hacer esto. Una vía en la cual yo hago esto o yo hago esto. Esto es importante. Cuando el vaso no tiene suficiente chi para mantener el proceso mental, yo entro en reflexión obsesiva, ¿sí? Porque no tengo suficiente chi que alimente esa parte de un adecuado yi, el aspecto emocional del vaso. Entonces yo empiezo a hacer reflexión obsesiva, ¿sí? La reflexión obsesiva también tiene una gran capacidad de agotar el chi del vaso. De ahí que nosotros decimos, miren lo bonito de esto, porque es que todo tiene sentido, que cuando yo me obsesiono con una idea, muchas veces negativas, empieza el abdomen a sentir que como que se me infla, se me distiende. Cualquier cosa que como, se me distiende. Entonces hay una gran repercusión sobre ese sistema gastroneurológico, ¿sí? Y tenemos una gran influencia ahí. Entonces muchas de las emociones sopesan, ¿sí? Y hablando un poquito de la obsesión, sopesa directamente sobre la parte abdominal. Ahí lo tenemos. Esa es la forma más sencilla, ¿sí? Por ende, ustedes dirán, pero eso de distensión abdominal, los que son médicos dirán, no, pues eso de distensión abdominal después de comer, eso es muy de colon irritable. Pues sí, por eso les digo, el colon irritable en tradición china no se trabaja desde el metal, se trabaja desde acá, siempre y cuando tenga ciertas características. Uno, cuando usted está estresado, ¿cómo le va? Porque cuando uno está estresado no es porque se estresó de un momento a otro, es porque tiene una obsesión en su cabecita que hace que uno le dé vueltas a una cosa que le pasó o que le va a pasar alguna cosa, ¿sí? Eso es diferente, ¿listo? Eso es súper importante, ¿vale? Bueno, estos son los síntomas específicos. Por lo tanto, vamos a poner, a ver, una flechita y que me quede bonita. Y, mis queridos amigos, entonces ahí tenemos, ¿listo? Y entonces acá tenemos, listo, los síntomas generales. Ahí está. ¿Sí? Esa gran asociación es indispensable para nosotros. Bueno, ¿cómo se trabaja la reflexión obsesiva desde la medicina china? Pues tonificando el chi del vaso, dándole un poquito más de fortaleza al vaso, que es el órgano que se encarga de hacer un metabolismo de las ideas. O sea, hacer adecuadamente un metabolismo de las ideas es, llega una idea, la proceso, me quedo con lo que me sirve, tomo las acciones y para afuera. Y chao, yo no me quedo pensando más en eso. Un chi de vaso muy malo hace que uno rumie la idea todo el tiempo, ¿sí? La reflexión obsesiva para nosotros son de las cuestiones más complejas que hay en el mundo de manejar y es el paso número uno para generar emociones disfuncionales a través del tiempo. Llámese como se llame, miedo, ansiedad, depresión. Porque uno dice, bueno, si ese pensamiento estuviera ahí un día, pues ya pasa ahí y no vuelve, genial.
O sea, el que se invente algo para precisamente desaparecer un pensamiento obsesivo se gana el Nobel de medicina de una vez. Pero eso no ha pasado. Hay plantas que nos ayudan a mejorar un poco la respuesta emocional, que nos dan un poco más de tranquilidad, pero que se trabaja directamente sobre esa obsesión y que logre curarla 100%, no existe. Por eso es que uno cuando termina esas relaciones amorosas, pues le cuesta mucho porque es que hay una gran reflexión obsesiva sobre lo que pudo haber pasado, pero es que yo la amé, y es que ella no me amó, y es que, sí, todo ese tipo de cosas tienen que ver acá con esto. Si no hubiera tanta reflexión obsesiva, seríamos libres. Ahora, la reflexión obsesiva sí se puede trabajar a través de el zen, la meditación, cuando uno permite, acepta que venga la reflexión, acabe con todo lo que necesita acabar, sea reconocida esa emoción tan disfuncional y ahí sí uno la puede liberar. Eso sí es verdad, ¿sí? Pero requiere entrenamiento, mis queridos amigos. Bueno, por lo tanto, parte de nuestra salud emocional tiene que ver con un compromiso propio de uno. ¿Para qué? Para no resistirse, para dejar ir y para poder aceptar eso que es tan oscuro en nuestra vida. Bien, bueno, estas flechas sobran ahí porque nos vamos para el otro síndrome. ¿Cuál es el otro síndrome? Vamos a dibujar entonces, mis queridos amigos, vamos a quitar la flechita. Sí, nos vamos para un síndrome que es súper frecuente en medicina tradicional china, ¿sí? Y tiene que ver es con, bueno, me faltaron algunos otros síntomas ahí como específicos, ya los vamos a decir. Bueno, debilidad muscular, ¿sí? Entonces vamos a anotar que me faltaron, claro, antes de seguir, ¿no? Debilidad muscular, porque pues no termina alimentando los músculos. Claro, ahí podemos tener algunos otros síntomas. Cuando tenemos deficiencia chi de vaso podemos tener ageusia. No es tan frecuente, o más bien, falta de apetito. Falta de apetito, a veces dientéricas, distensión abdominal, ¿sí? Eso es lo que nos pasa con muchos pacientes que tenemos ansiosos o que han terminado relaciones y no quieren comer, están tristes. Pero es que la reflexión obsesiva es bien complicada de manejar. Bueno, la ageusia no es la falta de apetito, la ageusia es la falta de gusto. ¿Sí? Acá no clasifica el COVID, no. ¿Sí? No, eso es por otra vía. De pronto vemos el mental COVID. Pero acá la ageusia hace referencia a la falta de gusto por las cosas, como que uno no le siente gusto a nada. Eso viene muy de tierra. Y lo otro es la falta de apetito, ¿sí? De no querer consumir absolutamente nada. Bueno, el otro síndrome que tenemos nosotros, entonces vamos a dibujarlo por acá, como siempre dibujamos nuestras barritas, entonces vamos a dibujar, este es el yin, los líquidos. Le hace, nuevamente vuelvo al aceite del engranaje del vaso. ¿Es necesario? ¿Es necesario? No tanto, ¿sí o no que no? No, y es que definitivamente miren ustedes que no lo es, o sea, realmente no es tan necesario. Lo que sí es necesario es el yang, porque es el calorcito y eso es con lo que funciona precisamente el vaso. Por lo tanto, el otro síndrome que es súper importante es este. Vamos a ponerlo, vamos a poner una flechita, como ustedes ya saben. Le ponemos una flechita para decirles a ustedes, es que se le bajó. Y pues sí, efectivamente se le bajó. Ah, que la línea, sí, es verdad, tienen toda la razón. Tengo que poner una línea que sea cortadita, ahí le ponemos la línea. Ay, no, mentira. Bueno, la línea que me muestra el equilibrio. Si no la pusieron, pues, pero recuerden que siempre la ponemos así como para connotar. Deficiencia ya. El síndrome se llama deficiencia ya. ¿Sí? Vamos a ponerle entonces acá. Segundo síndrome, deficiencia ya. Deficiencia ya. Bueno, hoy es sábado. Mi vecino tiene un problema con la salsa, la música salsa, es que le encanta. Yo no sé si se va a quedar para la grabación, pero afuera se está escuchando muchísima música. Es el problema de vivir en Colombia, es que sí, definitivamente. La raza te llama. Bueno, deficiencia ya de vaso. Me hicieron una pregunta hace poco, que si los colombianos bailábamos todos. Sí. Así no seamos del Caribe, igual
Eso es casi obligatorio, eso es como en la escuela a uno le dan eso porque por ser Colombia. Sí, sabemos, los colombianos, muchos de nosotros sabemos bailar. Yo recuerdo estando en Bolivia, muy joven, 18 años, y me fui a intercambio. Había terminado con una noviecita que me marcó la vida. Y mi mamá dijo, no, ¿sabe qué? Yo lo voy a empacar en un avión y me mandó para Bolivia. Y en Bolivia era muy bonita la experiencia porque tenía que trabajar para que me dieran el alimento de alguna forma, para tonificar el chi del vaso. Bueno, y en ese momento parte del trabajo que yo hice fue enseñando a bailar a las mujeres, porque a los hombres no les gusta bailar, los hombres de otros países. ¿Sí? Los colombianos siempre aprendemos, eso es autóctono, eso es como, no sé, ya cultural. Pero sí pagué parte de mi estadía con clases de baile. Yo no era profesor de baile, pero las mujeres de, es que tú eres colombiano, estoy hablando del año, no sé, qué sé, 2002, por allá. ¿Sí? Entonces miren ustedes, muy, muy chévere. Bueno, volvamos al cuento. ¿Sí? Bueno, deficiencia ya de vaso. Cosas generales, entonces, nosotros tenemos síntomas generales. Los síntomas generales de cualquier deficiencia ya de vaso. Nuevamente para recordarles lo que ya hemos visto, pero necesito que lo recuerden. Vayan haciendo el ejercicio mental, solitos, sensación térmica. Esa, muy bien. El yin está más arriba, ya el yin es la energía del frío, por lo tanto frío. ¿Aversión a qué? Pues al frío, ¿sí o no? Si tengo mucho frío, pues no quiero el frío. Sí, lo de las barritas es básico, lo de síndromes de exceso insuficiente. Sensación térmica, aversión al frío, preferencia, ¿por qué? No, pues por el calor, porque se me bajó el yang es el calorcito, ¿sí o no? El yang es la máquina del vaso que necesita calentar y miren que no está funcionando, entonces lo voy a poner desde ahí, ¿ok? Vamos a poner orina. ¿Cómo es la orina? No, Camilo. Clara, abundante, heces, escasas o estreñida, más bien, estreñimiento, es el estreñimiento, orina, heces, sudor, no sé si hay sudor, si hay sudor, no hay sudor, no hay sudor, exacto, porque no hay calor abriendo poros, ¿sí? Por más líquidos orgánicos que existan, no hay, nuevamente lo he repetido en todos los tutoriales. Ya a esta altura, ustedes deben ser expertos. Sed, no hay sed porque el yin no se ha agotado, es el yang que se ha agotado, ¿sí? Pero voy a estar en un estado mental en el cual estoy agotado, ¿sí? Cansado, hipersomnia, estoy que me acuesto. Claro, porque es que la deficiencia de yang siempre acarrea una deficiencia de chi. Nuevamente lo repito como lo vimos en corazón. Las deficiencias de yang siempre acarrean un síndrome de deficiencia de chi en su corazón. Por lo tanto, acá vamos a ver paciente agotado, paciente cansado, ¿sí? Me disculpan si me hizo falta alguno, ustedes lo complementarán, pero ustedes ya vieron el tutorial, ya deben ser expertos en esto, o sea, ya no hay nada que hacer. Bueno, listo, vamos a escribir esto. Ay, carajo, bueno, esto no me copien. No me copien que esto no sirve, no, ninguno. No, en serio, mi vecino está enloquecido. Pasa el sábado. Bueno, invitados obviamente a Colombia, un país muy lindo, con muchas cosas hermosas. Eh, bueno, síntomas generales son esos. Vamos a bailar la murga. La murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Bueno, listo. Insuficiencia de yang. Propios. Entonces, propios del vaso. ¿Saben cuáles son los propios? Sí, los mismos. ¿Por qué? Porque son los síntomas constitucionales del vaso. Propios, perdón. Propios, ay carajo.
propios de vaso. Distensión abdominal después de comer, ese diarrea solientérica, reflexión obsesiva, debilidad muscular, falta de apetito. Es lo que vamos a tener. Ahora, es que acá no se alcanza a ver, bueno, pero es lo mismo de arriba, ¿sí? De pronto ahí lo ven, sí, creo que ahí lo ven mejor. Es lo mismo, sí, es definitivamente lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Me quedo como grande. Es lo mismo porque toda insuficiencia de Yang se define como una insuficiencia de Qi. Toda insuficiencia de Yang es igual, entonces se las voy a poner acá. ¿Sí? ¿Sí? La insuficiencia de Yang es igual a insuficiencia de Qi más síntomas de frío. Eso es una definición de deficiencia de Yang. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Voy a poner una línea para qué. Voy a poner una línea para que ustedes no se me vayan a equivocar. ¿Listo? De pronto se me equivoca. Entonces dicen, no, entonces, si ustedes lo están haciendo juiciosos, entonces lo vamos a ver dentro de eso. Bueno, vamos a ponerlos acá como para connotarlo. Listo. Miren ustedes lo bonito de esto. Vamos a ponerlo acá. ¿Ok? Listo, para que no nos confundamos. Ahí está claramente. ¿Sí? Entonces es muy fácil. ¿Qué es una deficiencia Yang de vaso para el día de mañana? Uno, como toda deficiencia Yang de vaso, acarrea síntomas de deficiencia de Qi. O sea, es una deficiencia Qi de vaso con síntomas muy claros de frío. El abuelito que le da un montón de frío y se siente ya sin ánimo y se le distiende el abdomen. Eso es una deficiencia Yang de vaso. ¿Sí? De pronto, si yo no tengo tantos síntomas de frío, pero sí tengo todo esto o algunos de estos, como cada vez me distiendo, no quiero comer muchas cosas, estoy sin energía, deficiencia Qi de vaso. ¿Sí? Ahora, también hay cambios con respecto al pulso y la lengua. ¿Sí? Si uno lo quiere ver desde ese punto de vista, y miren que sí, definitivamente va muy válido. Nuevamente hago la aclaración para los que están preguntando, pero es que la lengua y el pulso. Sí, no es el objetivo, porque hay un videotutorial muy largo y en el curso de diagnóstico lo damos muy completo. O sea, hay que conocer muy bien todos los tipos de pulso. Lo damos en el curso de diagnóstico que ya lo tenemos ahí con contenido pago, que es un curso de 50 horas, es un curso larguísimo de diagnóstico de medicina china, muy asequible para muchos de ustedes. Ustedes dirán, no, es que nosotros acá tenemos mejor economía que los colombianos. Pues cómprenlo entonces, si me hacen un favor a mí de paso. Pero pulso y lengua no vamos a dar. Quiero o sea, que ustedes empiezan a asociar. Pero bueno, los que quieren pulso acá, deficiencia Qi de vaso. La deficiencia Qi de vaso tiene pulsos profundos, tiene pulsos muy débiles. ¿Sí? Pulsos profundos y pulsos débiles. ¿En qué posición? En la posición de tierra, que es lado derecho en el guan. Perdón, sí, en el guan. En la segunda posición, donde está el movimiento del vaso. Bueno. Profundo, débil. Lenguas. Generalmente la deficiencia de Qi de cualquier órgano no da cambios en lenguas, a menos que se empiece a convertir más en deficiencia de Yang. Ya las podemos empezar a ver mucho más marcadas. La deficiencia de Yang da pulsos profundos igualito. Profundo, débil, vacío, pero se vuelve lento, a diferencia de la deficiencia de Qi. Y lenguas ya hinchadas, obesas, flácidas, que pueden tener o no marcas dentales. ¿Listo? Y lenguas de color pálido. Esa es la deficiencia Yang del vaso. Nuevamente, para poder interpretar esto no lo quise dar acá porque es una clase de 2 horas y media para explicarles de dónde sale lo que les estoy hablando. ¿Por qué profundo? ¿Por qué vacío? Entonces ahí les voy a dejar. Sin embargo, hay un video tutorial gratis y ustedes dicen, no tengo los recursos, Camilo, vivo en Alaska. No, acá lo único, no, lo que adquiero es a través de los manatís. Entonces yo no sé, o sea, me estoy inventando cosas. No puedo pagarte porque la tarjeta no entra hasta allá, no sé. No se preocupen, está el video tutorial de pulso. ¿Listo? Ahí lo pueden ver. Bueno, muy bien, vámonos para el tercero. Espero que estén entendiendo. Entonces miren que si tú me recomendaras, ¿yo qué te recomiendo?
a mí la tierra se me dificultó mucho, pero porque había muchos síndromes. Pero al final, miren que no es tan difícil. ¿Qué tengo que aprenderme sí o sí? La eficiencia chi. O sea, eso sí es imperdonable que no se la aprendan. Claro, el resto, el resto no hay problema. ¿Sí? El resto definitivamente no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, este es nuestro 2. Bueno, vale, espero que estén aprendiendo muchas cositas. Vamos a crear uno nuevo, nuevamente. Vamos a sacar nuestras hojitas. Ahí les doy el chance. Si necesitan parar el video, pues párenlo. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a... Es que los manatíes, las marmotas, por ejemplo. O una foca. No sé. Sí, de pronto allá en Alaska. O sea, no me juzguen, porque definitivamente no lo sé. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces de síndromes otra vez. Seguimos con síndromes de la Tierra. Sí, síndromes de Tierra. Y vamos a continuar, mis queridos amigos, entonces, y vamos a hablar de otro síndrome que a mí me parece muy importante y se llama vaso que no contiene sangre, por ejemplo. Y vamos a hablar de otro, de una vez voy a dejar el espacio acá, que es un hundimiento de chi de vaso, ¿ok? Que es otro síndrome muy habitual. Bueno, vaso que no contiene sangre. Pues es muy fácil. Se los aseguro, es muy sencillo. El vaso que no contiene sangre, ¿qué trae? ¿Sí? Entonces, el vaso que no contiene sangre, me disculpan ustedes, porque si lo están copiando literalmente, vamos a copiar, voy a traer este de acá que ya tenía. Ven a ver, listo, gracias. Entonces, voy a tener esto para completarles a ustedes, ¿listo? Perdón, voy a traer esto acá, voy a pasarme esto acá, ¿sí? Ay, no. Eso, muy bien. Síntomas generales, entonces voy a copiar también lo otro que tenía en el otro lado, ¿sí? O sea, los síntomas propios. Entonces miren que realmente mi miedo más intenso que yo tenía con respecto al aprendizaje de síndromes de tierra se quedó enterrado, porque realmente no es. ¿Sí? Entonces acá ya está completo, ¿no? Estamos completando todos los síntomas generales de chi de vaso. ¿Qué es este síndrome de vaso que no contiene sangre? Entonces, es un paciente que ustedes van a tener. Listo, esto ya se puede ir ahora sí, gracias. Es esto, si es un vaso que no contiene sangre, es esto. Astenia, inavia, bula, o sea, todos los síntomas que vimos de síndrome de deficiencia de chi de vaso, de insuficiencia de chi de vaso, que es lo mismo, bueno, más los síntomas propios, ¿sí? Entonces, más los síntomas propios. Entonces, vamos a ponerle, ¿sí? Vamos a ponerle una crucecita. A ver, ¿hay figuritas? No. Entonces, no hay figuritas. Entonces, pongámosle una línea acá. Le voy a poner esto acá. Y no le voy a poner otra línea acá. Eso, muy bien. Listo. Y ustedes le van a poner, entonces, esto es como Dios lo bendiga. No, esto es un más. Un más para mí. O sea, sumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener síntomas de no contención de sangre. Entonces, en resumen, ¿qué es un vaso que no contiene sangre? Es un síndrome en el cual ustedes tienen deficiencia chi, puede tener algunas que usted les diga, ok, eso es de vaso, más signos de sangrado, pues signos de no contención. ¿Sí o no? Signos de no contención de sangre. Entonces, ¿qué signos de no contención tenemos? Petequias, equimosis, petequias, equimosis, o sea, moraditos chiquitos, moraditos más grandes. Entonces, es como si la sangre se saliera de los vasos. Recuerden que una de las funciones indispensables
es el chi del vaso contiene la sangre en sus vías para que no se salga. Petequias, equimosis, hemorragia uterina disfuncional. Ahí lo tenemos. Petequias, equimosis, hemorragia uterina disfuncional. O sea, recuerden que el útero en tradición china es visto como un gran vaso sanguíneo. Entonces, si no se contiene el chi, si el chi no puede contener la sangre, ¿qué va a hacer? Pues se va a salir. Entonces, se va a salir. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Hemorragia uterina disfuncional, epistaxis, por ejemplo. La epistaxis es la salida de sangre por la nariz, ¿no? Pues eso es una epistaxis. O sea, sale sangre por donde no debería haber, ¿sí? Sangrado en vías digestivas también. O sea, no necesariamente piel, petequias, equimosis, hemorragia uterina, disfuncional, epistaxis. Ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de cosas lo tenemos ahí, ¿vale? Ahora, también en tradición china, a mí me gusta caracterizar acá las varices de miembros inferiores. Uno puede tener varices en muchos sitios. Donde hayan venas, uno puede tener varices, que es una disfunción en la cual la venita, de alguna forma, la vena no contiene la sangre, ¿sí? O sea, como que se sale de las venitas. Las venas varices de miembros inferiores corresponden mucho a este síndrome. Entonces, si yo necesito clasificar dónde se ven las varices de miembros inferiores, lo tengo que ubicar en tierra. Bueno, en resumen, ¿qué es un vaso que no contiene sangre? Es un síndrome de deficiencia chi, síntomas de deficiencia. Voy a ponerlo acá como para no poner tanto. De síntomas de deficiencia, para que les quede claro. Chi de vaso más signos de no contención de sangre. ¿Sí? Eso es lo que tenemos habitual. También acá hay otras no, entonces varices de miembros inferiores, están las hemorroides sangrantes, o sea, lo que salga sangre. Ahora, las varices no es que salga sangre, pero ellos veían como si la sangre se saliera de los vasitos, ¿sí? Eso sí se ve ahí, ¿ok? Entonces, esto es un síndrome de un vaso que no contiene sangre, según la tradición china, ¿vale? Obviamente esto sí requiere una valoración médica, no solamente con nosotros, sino si uno ve un paciente que está sangrando por todo lado y como que le salen morados porque sí, es mejor evaluarlo a través de un médico, nos los envían, nosotros con gusto lo revisamos, le mandamos exámenes, miramos de dónde puede venir esa pérdida sanguínea tan rara, ¿listo? Eso lo vamos a ver. Bien, mis queridos amigos, ¿qué es un síndrome de hundimiento? Que acá está mal escrito, hundimiento. Hundimiento chi de vaso es el otro síndrome que nosotros tenemos. Un síndrome de hundimiento chi de vaso es esto. Sí. Increíble, ¿no? Es lo mismo. Miren, es lo mismo. Ahí tenemos. Tenemos muchos síntomas. Creo que es que acá está un poquito más corrido. Ahí está. Síntomas de deficiencia chi en vaso con, vamos a ponerle, ¿ven? Es que no es difícil. ¿Sí? Signos de contención de sangre, no, pues no, nada de eso. ¿Sí? En este caso van a ser, entonces vamos a ver signos y síntomas de hundimiento, hundimiento de chi. ¿Sí? Signos y síntomas de hundimiento de chi. ¿Qué síntomas y signos van de hundimiento de chi? Entonces, mis queridos amigos, ahí va. Recuerden que el vaso tiene que llevar todo hacia arriba. Lo de las lazos o cuerdas sostenido que se cae, entonces los órganos abdominales caen hacia abajo y caen hacia afuera. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, como lo tengo claro, ¿sí? Los síntomas y signos de chi que son eventraciones, parte del contenido abdominal intestinal que se salga, porque los músculos abdominales se abrieron y se salió. Por ejemplo, eventraciones, hernias abdominales, inguinales, las hernias, que es una salida por una debilidad de la pared abdominal, se sale. ¿Sí? Manejo es más quirúrgico que cualquier otra cosa. Entonces lo tenemos ahí.
Bueno, ¿listo? Hernias abdominales, hernias inguinales, prolapsos. El prolapso hace referencia a que se salen los órganos. Prolapso uterino, prolapso de vejiga. Eso es un hundimiento chi. ¿Listo? De tierra. O sea, se sale, todo se sale. Acaban las hemorroides. Se salen. Claro. Las hemorroides son unas venitas que son las venitas hemorroidales que se salen de la zona del recto. Pero puede ser prolapso de útero, de vejiga, prolapso de recto también. Se sale el recto, hay hemorroides, o sea, que hay una gran cantidad de cosas. ¿Listo? Y usualmente lo podemos empezar a determinar a partir de acá. Bueno, muy bien. Espero que estén viendo todo esto. Entonces, ¿qué es en resumen un hundimiento de chi? Un hundimiento de chi es un chi que se hunde. Pero para que se hunda el chi, uno tiene que tener una condición sine qua, y es la insuficiencia de chi. Entonces, un hundimiento chi vaso, ¿qué es? Es un síndrome de deficiencia, ¿sí? Es un síndrome de deficiencia como tal, de chi más síntomas de prolapso o de hundimiento de chi. Bueno, ahí lo tenemos claro. Espero que lo estén entendiendo. Realmente no es difícil, mis queridos amigos. Realmente es muy sencillo. Se vuelve súper, súper sencillo para nosotros. Bueno, para que les quede bonito, voy a dibujar esto un poquito más grande. Bueno, pongámoslo acá, síndromes de tierra. Síndromes es con tilde, Camilo. Me disculpan nuevamente si me queda alguno sin tilde. ¿Listo? Pero bueno, está muy sencillo, ¿no? Entonces, tierra al final, para mí, devolverse uno de los movimientos más complicados, ¿sí? Se volvió uno de los movimientos más sencillos de entender. Vean ustedes. ¿Sí? A ver, 3.13, no sé por qué me quedo así. Bueno, ¿listo? Y es así de sencillo. ¿Ok? Y ya vamos a ir terminando porque la sesión ya se está volviendo larga. Entonces ya vimos insuficiencia de chi, deficiencia yang, vaso que no contiene sangre, hundimiento chi de vaso. Y por último, ¿sí?, que creo que es uno de los síndromes importantes, es ver el síndrome de humedad. ¿Sí? Es un síndrome bien, bien interesante y bien importante. Bueno, entonces vamos a ver los síndromes de tierra asociados a la humedad. Listo, entonces vamos a anotar todos nuevamente, síndromes de tierra. Síndromes de tierra y vamos a colocarles, entonces, acá vamos a colocar este síndrome que a mí me parece súper importante, súper, súper importante, y es la humedad. ¿Ok? Humedad. Síndrome de la humedad. ¿Listo? Bueno, uno puede poner humedad, humedad con calor o humedad con frío. ¿Sí? Ese es un subtipo que podemos decir si hay humedad con calor o es humedad con frío. Este síndrome es el único síndrome directamente relacionado a un síndrome de exceso, pero que tiene en el trasfondo una insuficiencia. O sea, uno cómo llega a generar humedad, principalmente por deficiencia chi en vaso. Si tiene deficiencia yang, pues con más razón, ¿sí? Pero acá vamos a ver que es un síndrome más de exceso, ocasionando, ¿sí?, una gran afectación de quién. Una gran afectación directamente del movimiento, en este caso del movimiento de la Tierra. ¿Okay? Entonces, eso es súper importante. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros, mis queridos amigos? Pues vamos a dibujar acá, ¿sí? Vamos a dibujar, entonces, esto, vamos a dibujar dos. Por una parte está humedad con calor y otra que es humedad con frío, ¿sí? Entonces, miren ustedes que lo tenemos acá. Ok. Entonces, humedad y frío es demasiado yin. Vamos a ponerlo acá como para que ustedes lo acaparen. Son dos factores patógenos en este caso que son muy fríos. Yin, yin.
Eso es. Humedad frío es demasiado yin. Es yin con yin. ¿Okay? Humedad con frío es demasiado yin con yin. Humedad con calor es un factor que es muy yin, que es la humedad, y otro que es el calor, que es muy yang, ¿no? Entonces, eso es importante también para entrar a connotar. ¿A connotar qué? Pues lo que vamos a colocar nosotros. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo. Eso, muy bien. Vamos a anotarlo así. Y vamos a colocar entonces estas dos lineecitas, ¿vale? Entonces, humedad con frío, humedad con calor en vaso. ¿Sí? Estos son síndromes de tierra específicamente de vaso. ¿Listo? Vamos a colocarlo, vamos a colocar un poquito más arriba como para que ustedes connoten un poco. El origen número 1 es la deficiencia chi del vaso, de la humedad en general. Ahora, ¿que se puede combinar con el frío? Sí, que se puede combinar con el calor. Para definir humedad fría, generalmente se tiene que combinar con frío. ¿De dónde viene ese frío? Puede ser que venga una insuficiencia yang de vaso. Ya de entrada, decir que es la insuficiencia yang connota una insuficiencia chi, o sea, deja entrar la humedad, sí, pero adicionalmente, ojo con esto, la deficiencia yang de entrada, ¿sí? De entrada, tiene mucho frío, porque es frío por insuficiencia. Entonces, dejar meter la humedad, pero uno le adiciona frío. Entonces, ahí lo tenemos como causa importante. Entonces, vamos a poner las causas. Entonces, claro, la deficiencia de chi de vaso. Claro, es la principal causa, o la deficiencia de yang de vaso. Eso es importante, como causa. ¿Ok? Entonces, como causa importante. ¿Sí? O sea, como causa. Pongamos acá si no nos confundimos. Causa. Las causas, entonces las causas pues tienen que ver es mucho más con la parte alimentaria, pero hay que entender un poquito cuáles son las causas de deficiencia chi y deficiencia yang. ¿Listo? Esto porque te genera mucho ¿qué? Mucho frío. Es que está claro. Pues por eso la humedad se combina con el frío. Ahí lo tenemos claramente. Bueno. Ahora, acá en la humedad con calor, la causa puede ser la misma. Lo que pasa es que el frío de pronto acá no se presenta tanto, ¿sí? Sino acá, por ejemplo, ¿sí? Acá en este caso, la deficiencia yang. La deficiencia yang connota que entre humedad. Está bien, lo vamos a poner como un síndrome concomitante porque puede aparecer, pero acá se va a asociar mucho el calor, ¿sí? ¿De dónde viene ese calor? Definitivamente no viene del vaso, de la deficiencia de vaso. No, él trabaja con mucho calor. Puede ser que venga el calor de otro lado. Calor exógeno, ¿sí? Entonces vamos a poner un calor exógeno, puede ser. O sea, un calor que venga afuera como factor patógeno es una posibilidad, pero puede ser, quizá lo habitual es un calor endógeno o interno. Y muchos de esos calores internos vienen de la parte alimentaria, que puede ser estómago. Yo si como muchas comidas picantes o alcohol o comidas grasas, eso me genera mucho calor dentro del estómago y se le puede pasar a su amiguito que es el vaso y el vaso está dejando entrar un montón de humedad, pues ahí viene humedad-calor. ¿Es una posibilidad? Estómago, sí, pero el otro es hígado, por ejemplo, o corazón. El hígado es más frecuente, ¿no? Porque el hígado metaboliza el alcohol, si hablamos de un calor de origen alimentario. Entonces, recibe todo el alcohol, prende todo en fuego, ahí lo tenemos, ¿listo? El hígado. Pues el corazón es una cuestión emocional, deficiencia yin con presencia de calor y ese calor pasarle ahí al vaso, no es tan frecuente, pero también sencillamente estos son etc. etc es ejemplos que puede venir ese calor de otro lado, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ¿listo? Para que sepan. O sea, es más frecuente que la deficiencia yang de vaso te traiga humedad con frío. El yang se baja, el frío está más presente. Pero eso no connota siempre el 100% que no pueda haber con calorcito. Bueno, entonces eso es súper, súper importante para nosotros. Bueno, listo. Bueno, espero que me estén entendiendo. Vale, síntomas entonces. Entonces, esto es un síndrome
en el cual el vaso genera humedad, pero la humedad no se va para ningún lado, sino se queda en el vaso. O sea, da una vuelta. ¿Sí? Ese es el síndrome de humedad. Entonces, es lo común para nosotros. ¿Sí? Entonces, es como si yo dibujara, por ejemplo, en este caso, lo voy a pintar así. ¿Sí? Entonces, es un... O sea, patogénicamente es algo así. ¿Sí? O sea, da la vuelta. Entonces, es una máquina, ya sabemos cuál es la maquinita que nosotros, nuestra máquina, que es importante. ¿Sí? Una máquina para nosotros que es indispensable, que viene siendo en este caso el vaso. Ok, listo. Este es el vaso. Ok. Y ese vaso lo que va a hacer sí o sí es empezar, nosotros vamos a dibujarlo acá, ¿ok? Entonces el vaso genera una gran humedad, deja entrar toda la humedad. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Y se vuelve un círculo vicioso, ¿saben por qué? Porque la humedad está en yin. Si ella no se va para ningún lado, puede irse para cualquier otro lado. Entonces tenemos humedad en cabeza, humedad en llave inferior, humedad en vejiga, humedad en intestino grueso. Pero si no se va para ningún lado, se queda ahí. ¿Sí? Entonces, humedad. Humedad es una palabra esdrújula. Me disculpan, no la corregí en el resto. Humedad. Entonces, al ser, ¿sí?, un factor patógeno demasiado, ¿qué? Demasiado yin, ¿sí?, que es lo que tenemos nosotros acá. Humedad es demasiado yin, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es quedarse ahí. Entonces, se queda ahí y lo que tiende a hacer es a lesionar, ¿sí? Obviamente vamos a correr esto un poquitico para darle un poquito más de acá. Sí, esta es toda la parte fisiopatogénica. Entonces tenemos, por un lado, sí, miren ustedes lo que tenemos. ¿Será que esto va con flecha? No sé cómo se hará esto. Nunca he utilizado esto así. Ah, sí. Ah, bueno, miren lo bonito. Eso. Mi nivel de paint está creciendo. Miren ustedes acá. Esto es, ¿sí?, literalmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto. Un vaso genera mucha humedad, la humedad no se va para ningún lado, la humedad lo que tiende es a devolverse al vaso. Y si o sea, ya el vaso entrando en insuficiencia de chi, porque es lo que tenemos acá, vamos a poner acá, ¿sí?, para que ustedes entiendan. Suficiencia de chi, ya de entrada, como tiene una insuficiencia de chi, ¿sí?, que es el pequeño calorcito, recuerden ustedes. Si el vaso genera mucha más humedad, la humedad se devuelve y empieza a agotarle toda la energía al vaso. Empieza a agotarle absolutamente toda la energía al vaso, conduciéndolo a una insuficiencia de chi. Entonces, el vaso en insuficiencia de chi genera humedad. La humedad viene al vaso, apaga más ese vaso, ocasionándole más insuficiencia de chi. ¿Ven? Entonces ahí lo tenemos claramente. ¿Ok? Bueno, muy bien. Espero que me estén entendiendo. Listo, ¿sí o no? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos, principalmente. Ahora, veamos nosotros, ¿sí?, y como para que me quede bonito. ¿Ok? No, esto no. Vamos a ponerle esto, a ver qué tal. Y esto. Listo. Vamos a ver los síntomas. ¿Sí? Los síntomas de tierra. A ver, ¿qué tenemos acá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, como síntomas. Entonces, por un lado, mis queridos amigos, hay que ver muy bien los síntomas de la humedad. La humedad es el factor patogénico yin por excelencia en el cuerpo. Se genera de manera crónica. O sea, no es porque ustedes se coman un helado les va a salir humedad. No. Es porque ustedes comen heladito todos los días durante muchos años. Ahí empieza a generar deficiencia yin inicialmente y después deja entrar toda esa humedad al cuerpo. Entonces, los síntomas, la humedad es un factor patógeno muy pesado. O sea, el síntoma característico en cualquier zona del cuerpo, si sea común, es pesadez. ¿Sí? Pesadez. La pesadez, ¿dónde puede estar? En donde quiera. Pesadez en la cabeza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los síntomas, pero primero vamos a arrancar con la humedad. ¿Ok? Entonces, humedad.
Pesadez, sí, muy bien, donde sea. En la cabeza, sensación de cabeza pesada. Ahí la tenemos como pesadez, ¿listo? Puedo decir, por ejemplo, en la zona pélvica, entonces dolor tipo pesadez, ahí lo tenemos. Dolor de cabeza tipo pesadez. Claro, como si tuviera algo muy pesado, ahí está. La humedad se puede ir para las articulaciones, entonces da dolor tipo pesadez, sí, también. ¿Sí? La humedad da mucha deformidad articular, por ejemplo. Sí lo quiero poner. Hay un video, si ustedes quieren aprender un poquito acerca de acupuntura en articulaciones, se llama síndrome B en medicina china, lo pueden ir a ver, ¿sí? Está disponible para todos ustedes. Lo coloco acá como deformidad articular, pero da mucha pesadez, ¿sí? Es la sensación de tener un pantano ahí metido, ¿sí? Donde sea, o en la cabeza, donde sea. Acá va a dar algo que es adiposidad. La adiposidad tiene que ver mucho con eso, miren ustedes. O sea, uno cómo baja de peso. O sea, a mí me encanta un reel porque el reel dice, usted tiene más de 40 y usted tiene barriga o panza, ¿sí? ¿Saben qué deberían hacer? Las recomendaciones como fotógrafo que les doy, dejen de comer pan. Y pues sí, el pan es el origen número uno de la humedad. Ahí lo tenemos claramente. Bueno, entonces adiposidad. ¿Adiposidad dónde? Donde sea. Pero principalmente, si estamos hablando que la humedad se está quedando en el vaso, tenemos que decir, pues en la zona abdominal. O sea, adiposidad abdominal. ¿Listo? La adiposidad abdominal. Ahí se manifiesta también la humedad. ¿Ok? ¿Listo? La humedad es un factor patógeno muy yin. Cuando está combinado con el frío, son dos elevaciones de la energía yin. Eso quiere decir que sed sí hay. Perdón, sed no hay. Si yo hablo de otros síntomas. Sensación térmica, o sea, esos son los síntomas de manera específica en humedad. Pero si yo estoy hablando que en el vaso se le está elevando mucho la energía yin, yo tengo que estar hablando de otras cosas, que ustedes ya lo saben, perdón. Sí. Frío, sí, sensación térmica, por ejemplo, de frío. Frío, aversión al frío, ¿sí o no? Preferencia por el calor, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Es así de sencillo, ¿sí o no? Ahí lo tenemos. Sed, no, porque está elevando mucho la energía yin, ¿sí ven? Sudor, sudor húmedo, no, eso no existe. No, sudor acá no tanto. Mucho frío, por ejemplo, ¿listo? No sudor. Acá lo noté como no sudor, pero sudor definitivamente no va a haber. En estos casos de la humedad, pues no, no va a haber. Va a haber más frío, me vuelvo más lento, pensamiento lento, entonces pesadez hasta para el pensamiento. Entonces, pensamiento lento, ¿sí o no? Es lo que tenemos, ¿no? Todo lo vuelve pesado, caminar lento, me vuelvo lento, no quiero hacer nada. No quiero hacer nada. Eso es, bueno, orina, por ejemplo, si quisiéramos ponerlo así en este aspecto de orina, ¿sí? Lo podemos ver desde ese punto de vista. La orina, entonces si ustedes se dan cuenta, es una elevación del yin, o sea, abundante, ¿sí o no? Eso es lo que yo estoy esperando. Las heces, por ejemplo, ¿sí? Las heces en este caso. Principalmente, ¿qué voy a tener en las heces? Entonces puedo tener diarrea, heces. Bueno, claro que ahí sí puedo tener incluso diarrea, eso sí es verdad. Por esa gran elevación de la humedad, el estado mental cansado, agotamiento, porque hay mucho yin, entonces eso es lo que puedo tener. Bueno, cansado, agotamiento, hipersomnia, porque es un síndrome de exceso de energía yin, ¿sí ven? Entonces acá lo voy a tener usualmente y es la manera de verlo, pero recordar un poquito esta parte, ¿sí? Es súper importante. La pesadez como síntoma característico de la humedad. Entonces, tórax pesado, abdomen pesado, cabeza pesada, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Ir a orinar y quedar como con una sensación de seguir orinando, como si tuviera un pantano dentro de la vejiga que cuando uno abre la llave se ocupa un poco, pero sigue estando el pantano porque es difícil de eliminar. Esos síntomas son muy de humedad. Bueno, y obviamente la sensación de frío es lo que habitualmente vamos a tener. Entonces, acá lo vamos a dejar, ¿sí? Y ya a lo último, y por último, se me disculpan acá, entonces vamos a ver los síntomas, obviamente, del calor con la humedad, ¿sí?
Entonces, humedad. Entonces, vamos a anotar nuevamente para nosotros humedad. Entonces, la humedad va a dar los mismos síntomas. O sea, vamos a pesadez, pensamiento lento, enfermedad articular, adiposidad abdominal, sí o no, todo eso lo vamos a tener. Pero acá recuerden que tenemos un factor muy yin, que es la humedad, y muy yang, que es el calor. Entonces podemos tener acá síntomas de fiebre, pero fiebre que no se va a presentar no tan alta. Si es un síndrome de exceso, eso sí, ¿sí? Porque lo que yo tengo es calor. Pero, ¿por qué no hay fiebre alta? Porque más bien hay fiebre alta, fiebre no tan alta o a ciertas horas o a ciertas horas del día. ¿Por qué no hay ese calor tan manifiesto en este caso? Uno, por la presencia de la humedad. O sea, la humedad, al ser un factor patógeno muy yin, o sea, se eleva el calor, pero la humedad también se eleva. Entonces, la humedad logra contener en parte esa gran manifestación que tiene el calor. Fiebre no tan alta a ciertas horas del día, ¿sí? Eh, Voy a tener, síntomas muy similares a lo otro, sensación térmica. Acá la sensación térmica es muy, no sé, puede ser frío, puede ser el calor, pero no es un frío muy intenso ni es un calor muy intenso, ¿sí? Principalmente, ¿por qué? Pues por lo mismo que estamos diciendo. Uno compensa al otro, definitivamente, por eso no es algo que vamos a ver habitualmente. Acá va a haber mucha diferenciación nuevamente con otros síntomas de manera general. Preferencia, pues depende, ¿sí o no? Puede haber sed, sí, pero con pocas ganas de beber. Sed por el calor, pero como hay humedad, entonces uno toma a pocos sorbos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Orina variable. ¿Sí? La humedad-calor es un síndrome donde uno va mucho al baño, orina, pero tiene esa necesidad de estar, ¿qué? De estar conteniéndose. ¿Ok? Acabar adiposidad abdominal. Estos son pacientes habitualmente de esos que conocemos que generalmente son pacientes que usualmente, miren ustedes, que usualmente van al baño y tienen mucho ardor para orinar, eso es muy de calor, pero tienen esa sensación de retención de orina, se les dificulta mucho, ahí está la humedad. ¿Sí? Entonces tenemos muchas cosas acá con respecto al calor, entonces varía mucho. ¿Sí? Pero estamos hablando de humedad-calor en vaso. O sea, esto es lo que les estaba dando el ejemplo, principalmente era de la vejiga, por ejemplo. ¿Listo? Pero acá hay mucho calor, es en vaso. Entonces, humedad con calor, entonces, obesidad abdominal, camina a medio bloque, se agota fácil, hay mucho sudor, ¿sí? Sudor de características frías, por ejemplo, ¿sí? Por la apertura de los poros, acá vamos a tener ese tipo de cosas, ¿listo? Obeso, que camina a dos bloques, se agota fácilmente, eso es una humedad-calor en vaso. ¿Sí? Los otros son ejemplos para otros órganos. Puede haber humedad-calor en vejiga, humedad-calor en vesícula biliar, humedad-calor en otras zonas. Pero recuerden, característico es humedad. Por lo tanto, el síndrome de humedad, ¿sí? Vamos a anotar acá en vaso y acá también en vaso. ¿Listo? Pues miren, el síndrome de humedad es un síndrome que da mucha pesadez, pensamiento lento, adiposidad abdominal, pesadez donde sea, pero que si está localizado en vaso va a dar mucha sensación de adiposidad. Es un síndrome, ya para cerrar, es un síndrome que característicamente sí o sí tiene en el trasfondo es una insuficiencia. ¿Insuficiencia de qué? Pues insuficiencia de vaso, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros. Una gran insuficiencia de vaso. Eso es lo que tenemos en el trasfondo. Entonces, es un síndrome que de raíz tiene insuficiencia chi de vaso y como manifestación tiene una gran manifestación de un factor patógeno, por lo tanto se ve como un síndrome de exceso. ¿Cómo se trabajan los síndromes de insuficiencia? Pues tonificando ciertos puntos del canal, ¿sí? Para tonificar el chi, tonificar el yang, tonificar lo que haga falta. Pero en el trasfondo casi todos van a tonificar el chi del vaso como síndrome raíz. Ahora, acá en este síndrome donde hay presencia de humedad, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Por un lado, tonificar la deficiencia chi, pero por otro lado, dispersar la humedad, ¿sí?
La humedad es el origen de las patologías metabólicas más características, ¿sí? Acá se ve mucho problema de aterosclerosis, acá vamos a ver mucho problema de obesidad, de dislipidemia, incluso hasta diabetes, tensión alta por aterosmatosis. O sea, hay un montón de causas definitivamente que son importantes entrar, por supuesto, a considerar. ¿Listo? Para nosotros y que se vuelve pues importantísimo, ¿vale? Entonces, este es el resumen y pienso yo que es lo más importante de todo el cuadro que podemos ver en un paciente con humedad, humedad-calor, humedad-frío, pero entender esta parte fisiopatológica pues sí es esencial, ¿no? Sí, eso es importante. Bueno, acá dispersamos humedad, dispersamos frío, humedad o calor y tonificamos siempre el chi de vaso. Bien, enseñanzas acá rápidamente, nuevamente hablarles a ustedes. Ustedes tienen esa gran capacidad, mis queridos amigos, de ser excelentes en su quehacer. De eso estoy totalmente seguro. Y por supuesto, decirles a ustedes que ¿sí? En el contenido del canal, ¿sí? Que es mi canal, por supuesto, perdón, voy a ver mi canal un segundo. ¿Sí? Estamos a 28.999. Uy, no me da cuenta. En este momento estamos ya a un suscriptor de obtener 29.000 seguidores. Muchas gracias a todos ustedes. Recordarles nuevamente los playlists. En las playlists va a estar todo lo que nosotros estamos hablando acá. Acá están las playlists de todo lo que ustedes quieran aprender de medicina tradicional china. Súper importante. ¿Listo? Para que ustedes empiecen su proyecto de aprendizaje. Acá va a estar, obviamente, lo que nosotros estamos colgando acerca de la playlist, acerca de síndromes en medicina tradicional china. Ahí en este momento no lo tengo acá, porque en este momento no se ha publicado ninguno. Sencillamente son, pues obviamente los capítulos pregrabados. Bueno, recordarles nuevamente en camiloandrespinzon.com, ustedes entran, recursos educativos en la pestañita del lado izquierdo, ahí pueden descargar la presentación, los dibujos que hicimos, ¿sí? Porque yo sé que no mucho les gusta dibujar, más si les gusta mucho aprender. Y si quieren tener esos dibujos que son apuntes para ustedes, les beneficia muchísimo. La enseñanza en el trasfondo es, miren que no necesitamos diapositivas para poder generar un conocimiento que sea totalmente claro. Definitivamente no es una condición sine qua, definitivamente no. La vida nos ha enseñado un poco esto. Y así como yo pude aprender esto, dárselos de una manera mucho más amable, espero que me hayan entendido, por supuesto. Ustedes también lo pueden hacer y ustedes son bastante capaces de lograrlo. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por su compañía en estas clases, en estas clases magistrales. Un abrazo desde Colombia para las señoritas, señoras, un beso grande. Caballeros, jóvenes, adultos, mayores, les mando un abrazo desde Colombia, deseándoles una linda mañana, una linda tarde desde el momento en que me estén viendo. Bueno, nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Acupuntura para Párvulos. Nos vemos. Obviamente, como siempre les digo, chao, chao. Nos vemos en una próxima sesión.